Bueno, a ver, hay una tendencia súper habitual a ver el cuerpo humano como si fuera, no sé, la ingeniería de un coche. Totalmente. Como una máquina rígida con piezas aisladas. Exacto. O sea, cuando hay dolor de cuello, la respuesta instintiva de mucha gente es pensar que hay una bisagra oxidada por ahí. Te tomas un antiinflamatorio y ale, a esperar que esa bisagra vuelva a funcionar sola. Ya. Y la realidad biológica es muchísimo más compleja que eso. Muchísimo más. Pues bienvenidos y bienvenidas a este análisis profundo. Hoy tenemos una misión bastante ambiciosa. Vamos a desgranar la bioingeniería que hay detrás de un ejercicio que desafía por completo esta visión tan mecanicista. Estamos hablando de la cabeza de grulla, o He-Shou en chino. Y para lograrlo, contamos con un material de base que es una auténtica mina de verdad. Estamos trabajando con manuales técnicos exhaustivos, documentos históricos sobre todo el desarrollo de esta disciplina, el Shinendibon, Ujú. y lo más interesante, transcripciones literales de clases de nivel avanzado. Es un corpus de información que documenta paso a paso cómo funciona el segundo nivel de esta práctica. El famoso Xin Shen Yuan, ¿no? El método del cuerpo y la mente. Eso es. Vale. Antes de entrar en materia, creo que hay que hacer una aclaración estructural importante para quienes nos escuchan. En las fuentes originales, este método, la cabeza de grulla, suele enseñarse junto a un movimiento complementario. La cabeza de dragón. Exacto. Pero bueno, para mantener un poco el rigor técnico de hoy y no saturarnos, porque es mucha información, en la inmersión de hoy vamos a aislar y a centrarnos única y exclusivamente en la cabeza de grulla. La del dragón la dejamos para otro día. Me parece la decisión correcta metodológicamente, la verdad. O sea, aislar la grulla nos permite entender primero la base biomecánica pura. Porque, a ver, resulta imposible generar un movimiento fluido y controlado en un extremo de la estructura, como es la cabeza, si no comprendes cómo está anclado el resto del sistema. Claro, necesitas una buena base. Exacto. Todo movimiento en esta disciplina comienza con la inmovilidad, y en este caso empieza con una postura de manos súper calculada. No es ponerse de pie y ya está. Y esa postura estática es fascinante, porque rompe con esa idea típica de simplemente, bueno, pongo las manos en la cintura y a esperar. Los textos describen literalmente una cruz en la cintura. Así la llaman. Detengámonos ahí un momento, porque anatómicamente no es colocar las manos al azar para descansar. Hay una separación súper específica de los dedos sobre la parrilla costal. ¿Cuál es exactamente esa arquitectura que piden? Pues mira, es una geometría puramente anatómica diseñada para presionar puntos acupunturales muy específicos. Los pulgares, por ejemplo, deben ir hacia la parte posterior del cuerpo, presionando un punto llamado Jingmen. Espera, para visualizarlo un poco, ¿dónde cae el Jingmen exactamente? Cae justo en la punta de la última costilla flotante, en la zona de la espalda baja. Vale, o sea, bastante abajo. Sí, sí. Y simultáneamente, los otros 4 dedos y las palmas de las manos envuelven la cintura hacia adelante. Tienen que ejercer presión sobre la zona del punto Jiangmen y el canal Daimai, que es un canal que rodea la cintura como si fuera un cinturón literal. Vale, o sea, la mecánica física está clara. Pellizcamos puntos precisos en las costillas y en la cintura. Pero es que las fuentes le otorgan a esto un peso fundamental, conectando órganos, elementos. O sea, le dan una profundidad tremenda. Ya te digo, hablan de que el Jingmen pertenece al meridiano de la vesícula biliar y reúne la energía del riñón, y que el Yangmen pertenece al hígado y reúne la del bazo. Suena súper poético. Pero, en la práctica, ¿qué significa esto a nivel funcional para nuestro organismo? Pues significa establecer un puente de comunicación real entre distintos sistemas biológicos. A ver, en la medicina tradicional, el riñón representa el almacén de la energía prenatal. Lo que sería la genética, digamos. Eso es, la vitalidad constitutiva, la base genética o la reserva profunda del cuerpo. El bazo, por el contrario, gestiona la energía postnatal. Esa es la que extraemos diariamente de la digestión, de los alimentos, la respiración. Al hacer esta presa específica con las manos, los textos indican que logras fusionar esa reserva profunda con la energía de uso diario. Es decir, unimos la madera, que es el hígado, con la tierra, que es el bazo. O sea, para ponerlo en términos más cotidianos, a mí me recuerda un poco a sellar las válvulas de un circuito presurizado. Es una analogía buenísima.
¿Sí? Porque al aplicar esa presión constante en la cintura, te aseguras de que el flujo que vas a generar con el movimiento no se disipe por canales secundarios o vasos colaterales, sino que ascienda por las grandes vías del cuerpo para prepararlo ante una demanda que va a ser altísima. Es que la analogía de las válvulas es mucho más acertada que ver el cuerpo como un simple interruptor de la luz que enciendes y apagas. Al presionar el yin men, las fuentes recalcan que la energía vital, el chi, se ve forzada a fluir por esos meridianos principales. Se crea de hecho un circuito cerrado y presurizado. Claro. Y es precisamente esta presurización en la base lo que permite sostener el movimiento extremo que viene a continuación en toda la zona cervical. Y así, con el sistema presurizado, llegamos por fin a la fase cinética, a la cabeza de grulla recta o Yen-He Shou. Aquí empieza lo bueno. Madre mía, es que al leer la secuencia en los manuales, la descripción biomecánica es densísima. O sea, dicen que se repite 9 veces. Primero, se retrae la barbilla hacia el cuello. Luego, se empuja el cuello hacia atrás y hacia arriba. La cabeza se inclina hacia atrás, elevando la barbilla. A partir de ahí, la barbilla dibuja un arco hacia adelante, luego hacia abajo, luego hacia adentro, hacia el pecho. Un arco completo, ¿sí? Y para acabar, la barbilla se desliza hacia arriba, rozando la clavícula como si quisiera raspar el interior de tu propia columna vertebral. Es una pasada. Son 9 ciclos que exigen un control milimétrico de cada vértebra cervical. No es mover el cuello por mover. Ya, pero al leer esta descripción, a mí me surge una duda más que razonable. O sea, suena a una contorsión tremenda. Para cualquier persona que tenga tensión habitual en los hombros, que somos casi todos, intentar trazar estos círculos extremos con la barbilla parece la receta perfecta para terminar con una contractura severa, o pareciendo un robot. Totalmente. ¿Cómo evitan las fuentes que esto se convierta en una tortura biomecánica? Pues mira, ese es el gran escollo del principiante. Y los manuales lo abordan marcando una evolución súper clara en la práctica. Al principio se pide usar un punto de pivote físico llamado Da Chui. Da Chui. Vale, para ubicarlo a quienes nos escuchan, es esa vértebra cervical, la séptima, la que sobresale en la base del cuello cuando te inclinas hacia adelante, ¿no? Exacto, el bultito que notamos en la base del cuello. Pues inicialmente, el estudiante debe mantener ese punto como un ancla fija, dibujando los círculos con la barbilla alrededor de él. Pero ojo, que eso es solo la fase 1. La rueda es su entrenamiento, digamos. Efectivamente. Una vez que ya integras la ruta del movimiento y no te pierdes, el Da Chui tiene que relajarse. El cuello deja de moverse de forma aislada. Las fuentes explican que la acción comienza a coordinarse con los omóplatos, con la apertura y cierre de los hombros y con la caja torácica. Ah, o sea que implica a toda la parte superior del tronco. Claro, la analogía correcta aquí ya no es una bisagra del cuello, sino una estructura de tensegridad. Toda la columna se tiene que percibir como una cadena de cuentas interconectadas. Qué bonito eso de la cadena de cuentas. Cuando la cuenta superior, que es la cabeza, inicia el arco, transmite una onda hidráulica suave que desciende serpenteando por toda la espalda, vértebra a vértebra. Y esa onda tiene un propósito que, por lo que leo, va muchísimo más allá de ganar flexibilidad en el cuello. Según las transcripciones, la grulla recta está diseñada para activar el meridiano Du, El canal gobernador, sí. el que recorre toda la línea media de la espalda, y actúa casi como una bomba de vacío que extrae lo que ellos denominan el yang claro y lo impulsa hacia arriba. O sea, hay una tracción mecánica directa que genera un flujo ascendente por toda la zona posterior. Es que hay que entender la columna no solo como un soporte óseo para no caernos, sino como un gran canal de transporte. Al generar esa onda de tracción constante hacia arriba en el canal Du, obligas a los fluidos y a la energía vital a subir hacia la cabeza. Tiene toda la lógica. Pero claro, como ocurre con cualquier sistema de fluidos en un entorno cerrado, no puedes simplemente bombear y bombear líquido hacia arriba sin cesar. Porque la lías. Creas una congestión tremenda ahí arriba. Exactamente. Reventarías la tubería, por así decirlo. Pues tiene sentido. Si estamos llenando a tope el compartimento superior mediante la grulla recta, por fuerza se requiere un mecanismo que vacíe esa tensión y devuelva el flujo para cerrar el circuito. Ahí le has dado. Y ahí es donde las fuentes nos presentan la siguiente secuencia física, ¿no? La cabeza de grulla inversa, o Fan He Shou. Si la recta sube la marea, la inversa tiene que bajarla, y la coreografía aquí cambia radicalmente de dirección.
Las referencias visuales que usan los maestros en las clases que hemos estado revisando son súper gráficas. Comparan el movimiento literal con una grulla que lanza su pico al agua para atrapar un pez. Es una imagen perfecta para entenderlo. Sí. La barbilla ya no va hacia arriba primero, sino que desciende rozando el pecho, luego se proyecta hacia adelante y finalmente asciende. Y ojo, en el punto de máxima extensión hacia arriba, la fuerza tractora cambia. Fíjate en ese detalle porque es vital. Ya no es la barbilla la que lidera, sino el punto Bai Hoi, que está situado en el centro exacto de la coronilla, y ese punto tira de toda la cabeza hacia atrás y hacia arriba, enderezando el tronco. Otros 9 ciclos. Esa tracción final desde el Bai Hoi es absolutamente crucial, porque mientras que la versión recta moviliza la energía por la espalda, esta versión inversa estimula el meridiano Ren, que es el vaso de la concepción. Este desciende por toda la línea media frontal del torso. O sea, por el pecho y el abdomen. Eso es. La dinámica de fluidos invierte por completo. Es la forma de completar lo que en estos textos se denomina la órbita microcósmica. La grulla inversa toma toda esa acumulación de la parte superior, la hace descender por el pecho y el abdomen y la devuelve al origen. Me parece un sistema de bombeo perfecto y simétrico. Físicamente es perfecto, sí. Pero claro, si nuestro análisis se detuviera aquí, en la una de las vértebras y las posturas, estaríamos describiendo una gimnasia articular muy sofisticada, pero no estaríamos haciendo Qigong. Faltaría el ingrediente secreto. Exacto. Una bomba hidráulica no funciona si el fluido que tiene que mover está congelado o bloqueado. Para cambiar de verdad el estado del cuerpo, falta el componente central de esta práctica, el motor mental. Y aquí es donde damos un salto cualitativo enorme respecto a las fuentes, porque las instrucciones sobre lo que debe hacer la mente durante estas 18 repeticiones no sugieren en ningún momento eso de, bueno, pon la mente en blanco, relájate pasivamente y ya está. ¿Qué va? Para nada. Exigen un enfoque directivo súper agudo. El término técnico que usan es mantener una sugestión activa, constante. Y el manual entra al detalle. Detalla que quien practica debe repetirse mentalmente una frase operativa muy concreta, algo así como «estoy practicando para cambiar la energía de todo mi cuerpo». E incluso, y esto me parece tela, va al detalle patológico. Sí, se mete en temas de dolencias crónicas. Exacto. Si existe una dolencia concreta en el cuello o la cabeza, la indicación es pensar activamente. Y cito, al hacer este movimiento, los vasos sanguíneos de mi cuello se relajan, la energía y la sangre fluyen libremente y la enfermedad desaparece. Es una afirmación muy potente. Ya, pero claro, a simple vista es súper fácil que aflore el escepticismo, porque de primeras suena a un efecto placebo glorificado, un intento de usar, yo qué sé, el pensamiento positivo para sobrellevar el esfuerzo de mover el cuello tantas veces. A ver, esa reacción escéptica es naturalísima si vienes de un paradigma puramente biomecánico u occidental, pero lo fascinante es ver cómo los propios textos de Shinen Qigong, que son súper antiguos en su raíz, recurren a la psicología clínica moderna para validar este motor mental. ¡Ah, es verdad! Argumentan, con base, que la mente tiene la capacidad real de provocar alteraciones fisiológicas tangibles a nivel celular. Y para demostrarlo, te citan experimentos clásicos de hipnosis clínica. El ejemplo del cubito de hielo y el carbón ardiente. Me pareció increíble cuando lo leí. Ese mismo. Es un ejemplo de libro. En esos estudios, a un paciente que está bajo un estado de profunda sugestión hipnótica, se le coloca un trozo de hielo normal y corriente en la piel. Pero el médico le asegura con total convicción que es un carbón al rojo vivo. Y la respuesta del cuerpo no es simplemente quejarse de que duele o sentir un cambio de temperatura. ¿Qué va? La piel literalmente se inflama y desarrolla una ampolla. Una quemadura física real y documentada provocada única y exclusivamente por una instrucción de la mente, sin ningún estímulo térmico que lo justifique, porque era hielo. ¡Madre mía! Resulta que la mente actúa como un mecanismo disparador bioquímico en toda regla. O sea, si una sugestión mental puede convencer al sistema nervioso para que provoque una inflamación celular tan heavy como una quemadura, a partir del hielo, pues utilizar esa misma capacidad para ordenarle a los vasos sanguíneos del cuello que se dilaten, de repente ya no parece magia en absoluto. Ya no, claro.
es utilizar el propio pensamiento como si fuera un medicamento vasodilatador autogenerado, mientras le aplicas la tracción mecánica de la grulla. Lo has definido a la perfección. La sugestión mental no es un acompañamiento de motivación personal para aguantar la clase. Es un multiplicador biológico de la acción física. Ujú. Sin embargo, en esta fusión de mente y movimiento, ojo con esto, porque las fuentes trazan una línea roja absoluta. Hay un tipo de enfoque mental que los textos prohíben explícitamente. Ah, sí. La prohibición de jugar a ser el fontanero de los propios meridianos, como digo yo. Es una forma muy visual de definirlo, sí. Los manuales advierten que, aunque sabemos que el objetivo biomecánico de la cabeza de grulla es abrir los canales REN y DU, el practicante jamás, bajo ningún concepto, debe concentrar su intención de manera forzada en abrir meridianos o intentar visualizar rutas de energía súper complejas. Pero a ver, parece un contrasentido total. Si el objetivo número 1 es abrir la tubería, ¿por qué no voy a pensar en la tubería? Porque la fisiología del cuerpo no funciona así. El sistema nervioso responde a la intención directa con contracción muscular. Ah, Si tú tienes un enfoque obsesivo y ansioso en forzar un canal que notas que está bloqueado, el cuerpo se va a tensar para intentarlo. Y esa misma tensión estrangula el flujo linfático y sanguíneo que el ejercicio precisamente intenta liberar. claro, te boicoteas a ti mismo. Exacto. Enfocarse en la mecánica interna de los meridianos suele causar dolores de cabeza o lo que ellos llaman desviaciones energéticas. La instrucción clara es que la mente debe reposar en la sugestión de la salud general, en la idea de que los tejidos se están relajando. Los meridianos se van a abrir como un efecto secundario natural de la relajación y el movimiento, no por forzarlos tú con la mente. Vale, lo entiendo. Entonces, unificando todo este proceso monumental que hemos descrito, tenemos un bloqueo estructural en la base con la postura de las manos, de la que hablamos al principio, un sistema de doble bombeo espinal mediante la onda hacia adelante y hacia atrás, y una mente súper enfocada en inducir vasodilatación. Eso es. Todo este enorme esfuerzo coordinado tiene que tener un retorno de inversión muy claro para el cuerpo. Nadie haría todo esto para nada. Desde luego que lo tiene. Y los retornos que detallan los textos son contundentes y operan a nivel neurológico. Pensemos un segundo en la geografía de la columna cervical. A ambos lados de esas 7 vértebras desciende una red densísima de raíces nerviosas, que son las que se conectan con todo el sistema nervioso periférico y el cerebro. Básicamente, la gran autopista de comunicación del cuerpo humano. Exacto. Y esa autopista está constantemente sometida a compresión por nuestra forma de vida. Lo que hace la cabeza de grulla, con sus 18 oscilaciones en total, es aplicar un masaje mecánico rítmico sobre toda esa cadena de ganglios en nervios espinales. Al movilizar la estructura desde el dachui hasta el cráneo, disuelves la rigidez en la musculatura profunda. Lo cual mejora de forma espectacular el flujo linfático y la circulación sanguínea hacia el interior del cráneo, claro. Eso es. Y esto nos lleva directamente al destinatario final de todo este esfuerzo, que no es otro que el cerebro. Tanto en la neurociencia occidental como en la concepción antigua del Qigong, este órgano es el centro de mando. En los textos, de hecho, se refieren súper poéticamente a él como la morada del espíritu original. Una morada que exige y necesita un suministro masivo y constante de sangre oxigenada. Al utilizar la grulla recta y la inversa para bombear ese yang claro hacia arriba, la corteza cerebral recibe literalmente una sobrealimentación de nutrientes. Y ojo, que no es solo para lograr una sensación así temporal de lucidez o estar más despierto. Las fuentes enumeran aplicaciones clínicas muy, muy serias de este flujo. Sí, entran en patologías graves. Detallan que la práctica constante de este bombeo craneal es capaz de tratar y mejorar enfermedades cerebrovasculares. Menciona específicamente su eficacia para combatir mareos crónicos, disipar esa niebla mental diaria que tenemos a veces que causa pesadez, aliviar migrañas severas. Y los acúfenos también. Sí, reducir los zumbidos persistentes en los oídos. Y dicen que todo esto se logra simplemente restaurando la presión y el volumen del flujo hacia la cabeza. Lo más llamativo de todo esto, al menos para mí, es que la flexibilidad de las vértebras, que en cualquier gimnasia occidental sería el objetivo principal, aquí es tratada casi como un subproducto. Un plus, ¿no? Claro, un beneficio colateral menor en comparación con el restablecimiento de esta nutrición neurológica. Es que es una reestructuración completa de prioridades, si lo piensas. Totalmente. Presionando con las manos en los puntos costales para presurizar el circuito. A continuación, el cuello ejecuta un movimiento de onda fluida hacia adelante y hacia atrás, actuando como bomba hidráulica.
Y simultáneamente, la mente convence al sistema nervioso para relajar los tejidos y dejar paso a la sangre hacia el cerebro. Todo esto crea un nivel de sofisticación anatómica asombroso. Yo lo veo como una intervención de bioingeniería interna muy, muy elegante. Sin duda. Y bueno, antes de cerrar este análisis de hoy, me resulta inevitable plantear una reflexión final. Una deducción que no está escrita tal cual en los manuales que hemos leído, pero que surge como una advertencia implícita después de desgranar todo esto. Es que es una reflexión que choca de frente con nuestra realidad contemporánea. A ver. Piénsalo. Si un movimiento ondulante y meticuloso como la cabeza de grulla ha demostrado tener este poder clínico de masajear raíces nerviosas, alterar el flujo vascular y sobrealimentar la corteza cerebral, hay que preguntarse qué está haciendo exactamente el extremo opuesto. ¿Te refieres a la postura típica del ciudadano moderno frente a la pantalla? Efectivamente, ¿qué porcentaje de la fatiga crónica, de esas migrañas debilitantes o del agotamiento mental que hoy asumimos como normal, es simple y llanamente el resultado mecánico de mantener una postura rígida frente al ordenador o al móvil? Ese cuello proyectado hacia adelante y congelado horas y horas estrangula físicamente las mismas válvulas y el mismo flujo sanguíneo que la grulla busca liberar. Es decir, creamos nosotros mismos un bloqueo persistente en el canal Du y en el Da Chui. Resulta paradójico pensar que, frente a un dolor de cabeza provocado básicamente por cerrar nosotros físicamente el grifo del oxígeno al cerebro, nuestra primera respuesta sea ingerir un químico en lugar de restaurar la onda mecánica de nuestro propio cuerpo. Totalmente paradójico. Pues nos quedamos con eso. Es una buena perspectiva para darle vueltas la próxima vez que sintamos esa pesadez en la base del cráneo. Nuestro cuerpo no es una bisagra bloqueada, es una red que necesita movimiento fluido. Y con esa imagen de la cadena de cuentas liberando tensión, cerramos la inmersión profunda de hoy. Ha sido un placer. Hasta el próximo análisis.